Hola, hola compañeros jóvenes del curso de Comipems en cuanto a la preparación para su examen. Estamos recordando, repasando una vez más la materia de geografía, el estudio, la descripción de la Tierra, sus características, sus elementos, sus componentes, compañeros, los fenómenos propiamente geográficos y la interacción que tiene el hombre con el medio geográfico que implica, por tanto, una serie de actividades, una serie de lo que viene siendo las actividades productivas o económicas. Igual implica una serie de fenómenos como son la migración. Y justamente lo que vamos a ver ahora dentro de la geografía humana, la demografía. Pero antes de ver esto, vamos a ver la última capa que conforma lo que sigue de la Tierra, que es la famosa biosfera. Recordemos que la Tierra está integrada por una capa interna que es el núcleo y que es el manto. Y que el núcleo a su vez es un núcleo interno, núcleo externo, y el manto es un manto interno y un manto externo. Y que el núcleo está formado por metales, por el níquel y por lo que viene siendo el manto está conformado por rocas sólidas, aunque también están derretidas, y en consecuencia forma una capa líquida y una capa sólida, compañeros. De ahí pasamos a ver lo que es la litosfera, la corteza o la superficie terrestre. En cuanto a que es irregular, precisamente por los agentes que afectan lo que viene siendo todo esto. Y de ahí pasamos a la siguiente capa que viene siendo la hidrosfera, la capa de agua, lo que viene siendo las aguas oceánicas, las aguas continentales y todo lo que implica esta capa llamada hidrosfera. La clase anterior vimos lo que viene siendo la siguiente capa, que es la atmósfera, la capa de aire, la capa gaseosa que cubre la Tierra, la litosfera, a lo que viene siendo la hidrosfera, y que permite, por tanto, lo que viene siendo varias cosas como son el vuelo de las aves, como son la transmisión de las ondas y otros aspectos más. Hoy vamos a ver la siguiente etapa que es la biosfera y con ello terminaríamos geografía física para entrar a la geografía humana con la demografía o lo que viene siendo lo mismo el estudio de la población, compañeros. ¿Qué es la biosfera? La biosfera, compañeros, es la capa donde se desarrolla la vida, donde se desenvuelven los seres vivos, es decir, las plantas, los animales y obviamente los seres humanos. Y esta biosfera está conformada por lo que es la litosfera, es decir, el relieve de la Tierra, la hidrosfera, la capa de agua y la atmósfera, la capa de aire o la capa gaseosa. Porque en la litosfera nos encontramos los seres humanos y una gran cantidad de animales y una gran cantidad de plantas, de árboles, etcétera. En la hidrosfera, que es el agua, también se desarrolla una gran cantidad de lo que son los cetáceos, lo que son los peces, lo que son una diversidad de moluscos y demás especies marítimas, los delfines. Y en la atmósfera, compañeros, también se desarrollan o se desenvuelven principalmente lo que son las aves, en cuanto a las que son las que vuelan y andan en este espacio llamado atmósfera. Por tanto, la biosfera es otra capa más de la Tierra, pero que está conformada por las otras tres. La biosfera es la capa donde se desarrolla la vida, donde se desenvuelven los seres vivos, es decir, las plantas, los animales y los seres humanos. Y está conformada por la litosfera, por la hidrosfera y por lo que viene siendo la atmósfera. Es decir, los seres vivos necesitamos agua, necesitamos aire y necesitamos, por tanto, tierra para poder vivir. Los unos más un elemento que el otro, los peces más el agua, pero todos modos también necesitan de las plantas, necesitan también de lo que es la atmósfera. Los seres terrestres necesitamos, por tanto, también del agua, no tanto para vivir en ella, sino para poder tomar y poder llevar a cabo nuestra alimentación o completar nuestra alimentación. La litosfera también necesita, por tanto, de todo esto. Por eso la biosfera es una capa que cubre a estas tres, en donde se desarrolla la vida, bien sea en el agua, bien sea en la tierra o bien sea en lo que viene siendo el aire. Dentro de la biosfera está lo que es la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad, como veros, es el gran número de especies vegetales y animales existentes en la Tierra. También se le puede definir como las diversas formas de vida que existen en el planeta. Es decir, biodiversidad es la diversidad de vida, la diversidad de especies o de seres vivos en el mundo, compañeros. Se estima que existen unos 30 millones de especies, aunque muchas de ellas son endémicas, es decir, están en peligro de extinción, como lo es la vaquita marina, la ballena azul, el manatí, el cocodrilo de río, y una gran cantidad de especies que están en proceso de extinción, compañeros.
Dentro de la biosfera, que es donde desarrolla la vida, donde están los seres vivos, plantas, animales y obviamente los seres humanos, se encuentra la biodiversidad, ¿sí? Diversidad de vida, diversidad de seres vivos. La biodiversidad se entiende como el gran número de especies vegetales y animales que existen en la Tierra. La biodiversidad, vida, diversidad diferentes son las diversas formas de vida que existen en el planeta Tierra. Es la diversidad de especies, de seres vivos que existen en el mundo, que existen en la Tierra. Y se estima que existen unos 30 millones de especies, aunque muchas de estas especies ya son endémicas, es decir, están en peligro de extinción, como lo es la vaquita marina, la ballena azul, el manatí, el cocodrilo del río, entre otros muchos, el lobo mexicano. Son animales que se encuentran en proceso o en peligro de extinción, como lo fue el famoso demonio de Tasmania, como fueron los dinosaurios, y otra gran cantidad de animales o de especies, mejor dicho, que se han extinguido, que se han acabado, y que lamentablemente, dados pues lo que viene siendo el avance del ser humano, la destrucción de la misma naturaleza por el ser humano, se está provocando también la desaparición de otras especies. Ahí tenemos el ajolote, una especie que es propia de México, una especie que es únicamente de nosotros, que ahorita recuerdo tiene una virtud, que puede regenerar sus órganos, puede regenerar sus miembros. Si los ajolotes por alguna razón se le corta una de sus manos o parte de su cola, se puede regenerar y vuelve a surgir su mano. Algo que solo existe en este animal y que es objeto de estudio para poder entender ese proceso biológico o genético que permite que sea el único ser vivo, el único animal que puede perder un miembro y que después se reproduce y vuelve a salir. Aspecto que no se da en ninguna especie, en ninguna otra especie de algún ser vivo o de alguna especie de animal. Esa es la famosa biodiversidad. Junto a la biodiversidad están los recursos naturales, porque todo esto constituye la biosfera, todo ello constituye la naturaleza y todo ello se conoce así. Los recursos naturales son todos los componentes o elementos que la naturaleza ofrece al hombre para poder satisfacer sus necesidades, cuya importancia cambia según la cultura y la etapa histórica de la sociedad. Esos son los recursos naturales. La naturaleza, el medio ambiente, el hábitat donde nos encontramos, donde vivimos, donde desarrollamos. Y por tanto, son todos los componentes o elementos que la naturaleza ofrece al hombre. De esta manera, a través de ellos poder satisfacer sus necesidades, alimentación, vestido, calzado, etcétera. Salud, cuya importancia va a cambiar según la cultura y la etapa histórica de la sociedad, compañeros. Un ejemplo quizás un poquito extremista, pero es válido. Sabemos que en China ciertos animales o especies de animales tienen muchísima importancia, que para la cultura occidental, pues más que importancia tienen una especie como de asqueo, el hecho de comer perros, el hecho de comer alacranes, cosas por el estilo, otras especies como el chango, que para los asiáticos o los chinos tiene ciertas virtudes o propiedades afrodisíacas o de otro tipo, para los occidentales, pues simplemente eso significa pues una especie como de barbarismo, una especie como de salvajismo el comer este tipo de especies animales. Por eso los recursos naturales sirven para satisfacer las necesidades del ser humano, pero va a cambiar su importancia. No es lo mismo la importancia del perro en México como animal de compañía, como animal de seguridad, a en China que se convierte no solo en animal de compañía, sino en alimento o en inclusive nutriente para lo que viene siendo su desarrollo. Y otras especies más que pues los occidentales no hemos entendido o no las vemos con buenos ojos en ese aspecto, la importancia de comer ese tipo de seres vivos. Junto a lo que son, de igual manera, tenemos los recursos biodegradables. Los recursos biodegradables son los que tienen la capacidad de asimilarse rápidamente al medio, sin contaminar ni convertirse en basura. Tenemos dentro de los recursos naturales los recursos biodegradables, que por sí mismos se degradan, por sí mismos, vamos a decirlo, desaparecen, por sí mismos se extinguen, compañeros.
Y de esta manera no van a causar contaminación, no van a hacer daño al medio ambiente, no se van a convertir por ningún momento en basura, lo cual va a permitir, por tanto, que este tipo de recursos puedan seguir adelante sin ningún problema. Recordemos que actualmente, desde un par de años o menos de un par de años, se prohibió ya la utilización de bolsas de plástico porque estos tardan mucho en degradarse. Por ahí hay un estudio que los famosos pañales que se utilizan para los niños tardan años y si no se puede hasta siglos sobre lo que viene siendo su degradación. De hecho, una vez escuché que si en la conquista española ya hubiera habido pañales desechables, ya desde entonces, todavía esos pañales que trajeron los españoles con motivo de la conquista en el año 1519, en el siglo XVI, todavía estarían en ese proceso de degradación. Entonces, como puedes ver, los recursos biodegradables tienen esa característica o esa cualidad de que en un momento determinado tienen la capacidad, los biodegradables, de asimilarse rápidamente al medio, sin contaminar ni convertirse en basura. Ya actualmente tenemos bolsas biodegradables, pues que en un momento determinado solitas se empiezan a desintegrar, solitas se empiezan a agarrar la batería que se va a poner. Entonces, esto es lo que permite los recursos biodegradables, ¿sí? Bueno, y de hecho toda la ciencia está tratando de manejar esta situación para que los recursos, como es el PET, por ejemplo, tal vez no sea, tenga esa cualidad de que se puede degradarse y asimilarse al medio. Y por tanto, no se convierta en basura. Esos envases de refresco se conviertan en basura, las latas de aluminio, como es el llevar el famoso proceso de son las pilas eléctricas o de biodegradación. Este tipo de productos que el hombre elabora tardan mucho en degradarse y por tanto se tardan mucho en desintegrarse. La naturaleza, de hecho, tardan años, como te decía yo, los famosos pañales que se utilizan. Pero así como existen los famosos recursos biodegradables, tardan mucho en desintegrarse y con el tiempo se convierten en basura, vienen siendo los no altos contaminantes. Las pilas no se diga. Las pilas tienen esa cualidad que permanecen, que duran, pues tal vez no eternamente, pero sí duran buenos años, buen tiempo en degradarse, en descomponerse. Mientras se degradan, dado la forma en que están integradas por los elementos o los químicos que tienen, van a ser una fuente de una gran contaminación, de una gran degradación que van a afectar a lo que viene siendo la naturaleza, el medio ambiente. El unicel que tanta facilidad ha permitido en cuanto, vamos a poner el caso de las fiestas, donde pues van a haber tanto plato, tanta cuchara, tanto cubierto y tantos vasos o tazas, llegan a ser demasiado útiles porque se ahorra uno una gran cantidad de cosas, sí, pero a la larga son no biodegradables, tardan mucho en degradarse. El unicel permanece durante mucho tiempo en su estado normal sin que se degrade. A la postre, convertido en basura, donde ya no tiene ninguna utilidad, porque difícilmente lo vamos a emplear para volver a servir ahí agua, para volver a servir ahí alimentos, pues se convierte en un fuerte contaminante, se convierte en basura y por tanto afecta lo que es el medio geográfico, el espacio geográfico, lo que viene siendo el medio ambiente. Y así por el estilo tenemos varios que son o tienen las envolturas de los dulces, las envolturas de los productos, etcétera, etcétera, tienen esa cualidad. Los nuevos plásticos que se generan o que se inventan de resistencia al calor, de resistencia a los golpes, para el uso del ser humano en sus actividades, pues también tienen esa cualidad. Son no biodegradables. Tardan mucho en degradarse, en descomponerse, en desintegrarse. Y que a la larga y a la postre se vienen convirtiendo en basura, en altos contaminantes que van a afectar justamente todo eso. Hace rato, en las clases anteriores, cuando vimos lo de las aguas subterráneas, veíamos también cómo el aceite que se tira sobre la tierra y todo lo que tiramos sobre la tierra, pues dura ahí buen tiempo. Vienen las lluvias y con eso las lluvias jalan o se llevan consigo esa grasa, ese aceite, ese tipo de contaminantes. Y aunque el subsuelo se supone que en lo que se va filtrando esta agua contaminada se va limpiando, supone que hay estudios que
llegará un momento, o ya llegó el momento, en que ya será insuficiente esa filtración que permita limpiar de forma natural, lo que vienen siendo esas aguas que estuvieron encharcadas con aceite, con grasa, con ácidos, ¿sí? Que a veces también se emiten o se dejan sobre el suelo y que al venir las lluvias, pues obviamente las lluvias seguramente también arrastran parte de sus componentes para esos ingredientes químicos que a la por se van a ir afectando las aguas subterráneas que, como vimos también en clase, constituyen el 90% del agua potable para la humanidad. Y como vimos hace rato también, pues constantemente se abren pozos para sustraer de esas aguas subterráneas el agua potable que necesitan la gente en ciudades habitacionales, conjuntos habitacionales, para poder tener ese servicio sin ningún tipo de problema. La situación es que a la larga, este tipo de contaminantes, este tipo de recursos no biodegradables, traen un perjuicio muy grave hacia lo que viene siendo la humanidad y la existencia en la Tierra. Insisto una vez más con los ejemplos que se han dado, me aparecen videos en donde todos los envases, las bolsas, todo lo que tiramos, al final va a caer a las aguas, va a llegar al océano. Ahí en el océano se empiezan a expandir. Ahí en el océano las ballenas, los delfines, pensando que son alguna especie de pez, alguna especie de molusco, pues llegan a comérselos. Y como su estómago, su aparato digestivo no está preparado para digerir, para consumir, para degradar ese tipo de material, pues los lleva a lo que viene siendo la muerte. Y se han encontrado evidencias de que estos animales al morir les encuentran en su estómago una gran cantidad de basura, una gran cantidad de porquerías. Y muchas veces luego se preguntan por qué muchas ballenas amanecen o se suicidan ellas mismas orillándose a las costas ahí y quedan muertas, que es difícil regresarlas al mar. Una de esas explicaciones es justamente eso, que al haber consumido una gran cantidad de contaminantes de basura, y pues obviamente los efectos, los dolores, los daños que le provoca, instintivamente estos animales o estos cetáceos, estas ballenas, dicen mejor hacer las cosas más rápidas y de alguna manera intuyen dentro de sus habilidades, intuyen mejor adelantar ese, esa muerte, ese suicidio, antes que tarde en llegar con motivo de la contaminación que adquirieron en las aguas donde ahora fluyen y se encuentran esta gran cantidad de productos contaminantes o de productos no biodegradables. Pasemos ahora a los temas propios de la geografía humana. Hemos dicho que la geografía es una ciencia híbrida, porque la geografía, a diferencia de otras ciencias, o son ciencias sociales o son ciencias naturales, o son ciencias exactas o son ciencias tecnológicas, o son ciencias formales o son ciencias humanísticas. De esa manera, como podemos ver, las ciencias, cada una de acuerdo al objeto que estudia, las podemos clasificar como ciencias humanísticas. La filosofía es una ciencia humanística. La lingüística también es una ciencia humanística, como también lo es la literatura. En cambio, son ciencias naturales, pues solamente la física, la química, la biología, eminentemente naturales. En cambio, son ciencias exactas, sin temor a equivocarnos, pues obviamente las matemáticas y todo lo que implica las matemáticas, ¿sí? Son ciencias formales, por ejemplo, la lógica, ¿sí? Porque estudian conceptos abstractos. La psicología, algunos autores la colocan ahí, aunque algunos también la colocan como una ciencia humanística. En fin, las ciencias, de acuerdo al objeto que estudian, suelen clasificarse de diversas maneras. Sin embargo, la geografía tiene una cualidad, que por un lado es una ciencia social y por otro lado también es una ciencia natural. Por un lado, como hemos visto, estudia el estado geográfico, estudia lo que es pues, los mares, los ríos, los lagos, las lagunas, las mesetas, que son aspectos eminentemente naturales, eminentemente físicos. Estudia lo que es la atmósfera, estudia la importancia de la atmósfera, del aire sobre los seres vivos, estudia obviamente la biosfera y con ello estudia las especies, la biodiversidad de seres vivos o de especies que existen en la Tierra.
Estudia también lo que viene siendo la litosfera o la corteza terrestre, es decir, estudia los agentes, los elementos o factores que constituyen a lo que viene siendo la Tierra. En consecuencia, es una ciencia natural, al lado de la biología y al lado de otras ciencias eminentemente naturales. Pero, compañeros, la geografía también estudia a los seres humanos, que como seres vivos también se desenvuelven, se desarrollan dentro de este ambiente. Pero estudia la interactuación o la interacción que existe entre el ser humano y la naturaleza o el medio geográfico para utilizar los insumos, los materiales que la naturaleza proporciona y con ello poder producir, poder fabricar productos, artículos, mercancías, objetos o bienes. El ser humano está dentro de este espacio geográfico, no solamente las plantas y los animales. El ser humano con sus actividades de carácter social, político, económico, van a hacer que haya movimientos dentro de lo que es la Tierra, movimientos de migración, movimientos, por tanto, de lo que viene siendo la gente y otros fenómenos propiamente humanos. En consecuencia, en base a este tipo de estudios, en base a este tipo de temas propios de la geografía, nos podemos encajar dentro de las ciencias naturales. Todos nos encajamos dentro de las ciencias sociales, que se encargan propiamente de la sociedad, relación hombre-sociedad, la importancia de lo que viene siendo vivir en sociedad. Entonces, aquí la geografía viene siendo, por tanto, una ciencia social, es decir, viene siendo una ciencia híbrida. De tal manera que hablamos de una geografía natural y hablamos de una geografía humana. A grandes rasgos, recordamos los temas propios de la geografía física, la geografía que estudia el espacio geográfico que describe a la Tierra, sus elementos, sus componentes, hidrosfera, litosfera, atmósfera, biosfera, fauna, lo que viene siendo fauna, lo que viene siendo flora, los seres vivos, los seres humanos, etcétera, etcétera. Pero también tiene una parte que se aboca de forma especial a la interacción entre el hombre y la geografía, entre el hombre y lo que viene siendo la naturaleza. De esa manera tenemos a la demografía como una parte de lo que es la geografía. ¿Qué es lo que estudia la demografía? Es la ciencia que estudia la población, porque al igual que la geografía y en general de todas las ciencias, derivan de dos vocablos griegos. Vemos que significa población y grapos o grafos significa descripción. Por tanto, de una forma muy simple, la demografía es la ciencia que estudia la población. Es la ciencia que describe, que detalla lo que viene siendo la población dentro del espacio geográfico. De esta manera, al estudiar a la población, la geografía va a estudiar su distribución geográfica, cómo se encuentra distribuida en todo lo que viene siendo el planeta Tierra. Hay lugares en donde la población se concentra, hay lugares donde la población difícilmente se concentra o son unos cuantos. Hay lugares donde se tienen todos los servicios, hay lugares donde no se tienen esos servicios. Hay lugares donde se depende más de la ciudad que de la naturaleza y hay lugares donde se depende más propiamente de la naturaleza que de la sociedad. Porque la naturaleza es la que le brinda al ser humano pues, todos los satisfactores para poder satisfacer lo que vienen siendo sus necesidades. Entonces, como tú bien sabes, tenemos poblaciones estados con alto índice poblacional. Ahí tenemos a China. Ahí tenemos también Estados Unidos. Nosotros, pues, acuérdate que de acuerdo con el último censo, andamos a promedio de 126 millones de mexicanos. En consecuencia, tenemos por fortuna un territorio demasiado grande. Un territorio que tiene más o menos 1.967.183 kilómetros cuadrados. Evidencia de países como son Alemania, como son Inglaterra, como son Japón, como son Francia e Italia, cuya extensión territorial anda entre los 200 a 400.000 kilómetros cuadrados. Entonces ve esa enorme diferencia, digo, con 1.967.000 kilómetros cuadrados, en contraposición a lo que cada uno en lo particular tiene China, perdón, China no, tiene Japón, tiene Alemania, tiene Italia, tiene Francia y tiene Inglaterra, entre otros, cuya extensión territorial fluctúa entre los 200
a los 400,000 kilómetros cuadrados. Nada que ver con México, nada que ver con todo esto. Entonces, la demografía, que estudia la población de forma concreta, de forma específica, va a estudiar la distribución geográfica de la población. ¿Cómo está distribuida la población en el planeta? Estableciendo que va a haber lugares muy poblados, pero también va a haber lugares muy despoblados. De igual manera, va a estudiar de la población no su distribución, sino también sus características como son el género, sexo, masculino, femenino, su edad, niño, joven, adolescente, puberto, maduro, de la tercera edad, vejez, anciano, longevo, etc. Estudia sus características como su estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, adoptado, hijo natural, hijo de matrimonio, etcétera, etcétera. Para que en base a estas características pueda determinar cuáles son, por tanto, los aspectos generales de una población, lo cual le va a permitir y entender usted y yo por lógica que la población norteamericana es muy diferente a la población mexicana, que la población mexicana también es muy diferente a la población europea o a la población asiática o a la población africana, porque la demografía trata justamente de establecer un cuadro de características que nos permitan distinguir a la población por estratos, por grupos, por sexo, por edad, por religión, y tener una idea global de qué es o en sí qué viene siendo la población. Y también estudia, como lo hemos dicho, su distribución. Lamentablemente las personas se establecen en los lugares donde pueden, donde tienen esa oportunidad. Difícilmente la población con anticipación determina dónde va a ir a vivir. Son las circunstancias las que nos orillan o nos llevan a las personas a establecer nuestro domicilio en ciertos lugares, en ciertas zonas. Son las circunstancias las que nos van a decir dónde vamos a quedar. Es a veces el trabajo, la oportunidad de trabajo, la mejoría de trabajo la que me permite cambiar mi residencia justamente por esta situación. Y este ánimo del ser humano de mejorar su situación económica, de tener mejor bienestar o mejor calidad de vida, es lo que provoca los movimientos migratorios. Está al lado de personas de un país de subdesarrollada o en extrema pobreza, como son los africanos, hacia países que tienen mejor nivel de vida, mejor calidad de vida y sobre todo mejor sueldos o salarios para poder solventar las necesidades de los seres humanos. De esa manera, países, habitantes de África, habitantes de Asia, donde la pobreza a veces ya raya en lo extremo, buscan la manera de llegar a Europa, buscan la manera de llegar inclusive a América para Estados Unidos, y por tanto, allí en esos lugares donde la vida se supone es mejor, donde hay mayores ingresos, mejor calidad de vida, buscan por tanto reintegrarse, reincorporarse a esa nueva sociedad distinta a sus costumbres, distinta a sus tradiciones. La demografía, por tanto, estudia las características de la población, cuántos hombres hay, cuántas mujeres. Se recuerda que en este último censo se confirmó de que en México hay más mujeres que hombres. Se determinó también que así como hay bodas, hay divorcios. De esta manera podemos entender cuáles son las características de la población, cómo se constituye nuestra población, si es una población de jóvenes, una población de viejos. Ejemplo, no pasando un fenómeno en donde, compañeros, Europa precisamente tiene población vieja. Los europeos, en su afán de las políticas de planeación familiar y demás situaciones, fueron muy conservadores, siendo jóvenes llegaron a tener uno, a lo mucho dos hijos. En consecuencia, no tienen mucha prole, por así decirlo, que les permita, por tanto, seguir manteniendo todo eso. A diferencia de los africanos o de los asiáticos, bueno, hasta de los norteamericanos, donde esa concientización de tener el mínimo indispensable de hijos o el mínimo que podemos cubrir sus necesidades, pues no es la regla. Total, se tiene el pensamiento de que cada niño trae su torta bajo el brazo y que así como Dios ayuda a comer dos, ayudará a que coman cuatro, ayudará a que coman seis. Son ideas o pensamientos que permiten entonces que en un momento determinado se tenga esa distribución geográfica de la población inequitativa, desigual. En algunos lugares, principalmente las ciudades con mucha población,
y en despoblados o en el medio rural, poblaciones completamente abandonadas o con muy poca población. De igual manera, la demografía estudia el aspecto cuantitativo, el aspecto estadístico de la población. ¿Cuántos millones o miles de millones constituyen a la humanidad? Ya en el último censo te decía que México tiene promedio de 126 millones de mexicanos, sin tomar en cuenta que en Estados Unidos hay aproximadamente cerca de 20 a 30 millones de mexicanos. Entonces, en suma total, si damos a los mexicanos que están en Estados Unidos, que mantienen la nacionalidad mexicana o que tienen una doble nacionalidad, entonces si sumamos a los 126, los que supone tiene Estados Unidos entre 20 o 30 millones, consideras que andamos cerca de los 150 millones de mexicanos. Y sin olvidar también que una gran cantidad de mexicanos pues, se encuentran en Europa, en Asia o en otros continentes, que bueno, supone que sí los hay, pero no al nivel de hablar de millones de mexicanos en Asia, millones de mexicanos en África. Sabemos quizás de cientos, sabemos quizás de miles, o a lo mejor hasta hablaríamos nada más de unidades. Entonces ahora la demografía como parte de la geografía es la ciencia que estudia a la población. En base a su origen, demos población, grafos o grafos de descripción. Y estudia a la población en cuanto a su situación geográfica, en cuanto a sus características como son género, edad, sexo, estado civil, nivel socioeconómico, etc. Así como también sus aspectos estadísticos o cuantitativos. ¿Cuántos seres humanos vamos en la Tierra? ¿Cuántos habitantes tiene China en relación con España? ¿Cuántos de estos habitantes o estas personas son hombres, son mujeres, son púberes, son jóvenes, son niños? ¿O son ya adultos para hablar de ciudades viejas o de ciudades jóvenes? Como lo dijimos hace rato, Europa se está quedando vieja, Europa se está viendo con mucha situación de que que la mayor parte de sus habitantes son ya gente de la tercera edad, son gente ya vieja. Y son muy contados a los jóvenes o adolescentes que están formando. En cambio, en países latinoamericanos es al revés. Son más los habitantes jóvenes que los habitantes viejos, ¿sí? De esta manera, la demografía va a recopilar, va a obtener información sobre la población, va a tener datos demográficos. ¿De dónde la demografía o la ciencia que estudia la población va a obtener estas estadísticas, estos datos con los que les permitan, por tanto, tener esta cuantificación, tener este número más o menos de adultos, de jóvenes, de niños, de solteros, de casados y al final todos suman? Entonces, por tanto, integran un número total de población. La demografía, para obtener esta información lo obtiene o se basa a través de dos mecanismos, que son el registro civil y que son los censos de población. La demografía, para tener datos los más exactos posibles, con errores mínimos, se basa en el registro civil. ¿Por qué el registro civil? Recordamos que en el registro civil, vaya la redundancia, se registran todo lo que viene siendo las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Sabemos que es indispensable todo nuevo niño, nuevo ser humano, inmediatamente o a la edad posible irlo a registrar, para que obtenga su acta de nacimiento con la cual a futuro hará todos los trámites a su nombre y pueda por tanto realizar trámites o asuntos ante bancos o ante dependencias u oficinas. Es el registro civil de cada entidad federativa en donde se lleva un registro de los nacimientos, precisamente con motivo de la expedición de las actas de nacimiento. De igual manera, cuando las personas se divorcian, deciden separarse, pues para que esto legalmente sea, no nada más porque lo dijimos, nos separamos, nos dejamos de querer, se necesita una acta de divorcio. Y por tanto, la expedición de las actas de divorcio, el propio registro civil puede ir viendo por día, quizás por semana, por mes, cuántos divorcios constancias de actas de divorcio se expidieron. Y por tanto ya son divorcios formales para saber en consecuencia la cantidad de personas divorciadas que se encuentran dentro del país. También lo que es el matrimonio, cuántos matrimonios existen a través de las actas del registro civil. El registro civil, por tanto, lleva también su estadía y también su registro.
cuántos registros hubo ahora de nacimiento, cuántas actas de matrimonio hubo, cuántas actas de divorcio hubo, cuántas actas de adopción hubo, y sobre eso la demografía se basa a considerar a los diversos registros que están no solo en la Ciudad de México, sino en todas las entidades federativas, y por tanto hacer una especie de estadística, una especie de conteo, para más o menos visualizar cuánta gente nueva hay, cuánta gente adulta de la tercera edad todavía existe o permanece en nuestro país. Eso por un lado, el registro civil. Porque el registro civil inclusive lleva una estadística de los antecedentes, pues no solamente de ahorita, sino desde mucho antes. Recuerden que el registro civil surge en la época de Benito Juárez en los años 1800. Cuando Benito Juárez, con motivo de leyes de reforma, le quita a la iglesia esta facultad que hasta entonces existía, que era la que llevaba los registros del estado civil de las poblaciones de la gente. Originalmente no existía registro civil. Originalmente quien realizaba esta función era la misma iglesia, el mismo poder de la iglesia, los sacerdotes, que es con motivo del famoso bautizo, pues se buscaba, por tanto, y se expedía la constancia de bautizo, la constancia de nacimiento. Y de esa manera se obtenía lo que viene siendo una estadística de la tasa de natalidad, de la tasa de defunciones y todo lo que implica el estudio de la población. Por tanto, los diversos registros civiles, donde se encuentran anotados los nacimientos, los divorcios y cosas por el estilo, son los que permiten en un momento determinado, a través de sus actas, a través de sus estadísticas, poder tener datos demográficos y conocer y saber cuál es la población de ese lugar o de esa zona. La otra forma en cómo la demografía obtiene información de la población y por tanto tener sus estadísticas es a través de los censos de población. Los censos de población son registros oficiales de conteo que se realizan para conocer la cantidad de habitantes y sus características. Cada cierto tiempo, cada cierto periodo, en el caso de México es cada 10 años. Cada 10 años se lleva un censo poblacional en donde se va casa por casa para preguntar número de integrantes, si viven, si ya fallecieron, relación que guardan esos parientes, primos, hermanos, tíos, etcétera, cuántos integrantes son, qué edades tienen o en qué nivel se encuentran, nivel de estudios, etcétera. Y con estos censos y estas estadísticas, la demografía, por tanto, puede tener un conocimiento de la población, un estudio de la población, por estratos, por género, inclusive por religión, para poder obtener datos que vayan a tener características de la población mexicana. ¿Cuántos católicos existen en México? ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son o pertenecen o son agnósticos? ¿O son increyentes, inclusive hasta ateos o inclusive hasta, porque está muy de moda, hasta diabólicos? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son menores de edad? ¿Cuántos son mayores de edad? ¿Cuántos son de la tercera edad? ¿Y cuáles son sus promedios de edad de estas personas de tercera edad? Entonces, el censo, como tú bien sabes, es un estudio demográfico muy completo, muy complejo, que trata de abarcar y de entrevistar a todas las casas habitación donde se encuentran las familias para que puedan dar esos datos. Porque es obvio que muchos integrantes de la familia, pues en las horas pico o en las horas de labores no se van a encontrar y no van a estar. Entonces, a través de los familiares es como se puede detectar esto. Recuerda que antes de la pandemia siempre había un día para que se hiciera el censo. Y entonces había que levantar censos, pero al por mayor, para poder cubrir la situación de tener el mejor dato, tener el conocimiento de la cantidad de mexicanos que existimos o que estamos. Pero no es suficiente saber la cantidad, si somos cientos o miles o millones de mexicanos, sino saber aspectos como son, repito una vez más, su edad, su sexo, su género, sus hábitos, sus costumbres, su nivel de estudio, su nivel de trabajo, sus percepciones de ingresos mensuales o quincenales, para más o menos llevar una estadística no solamente cuantitativa, sino también cualitativa de la población, al precisar no solo el número de habitantes, sino sus características de esos habitantes.
De tal manera que, como lo hemos dicho, en Europa se tiene una población vieja, una población donde predomina el adulto mayor, donde corre el riesgo de que ante la falta de generaciones nuevas, de niños nuevos, de jóvenes nuevos, esa sociedad europea se convierta en una sociedad de la tercera edad, en una sociedad de gente anciana, de gente ya vieja. Fenómeno que no pasa en Latinoamérica o que no se repite en África, donde es al revés. Son sociedades o pueblos jóvenes, cuyos habitantes son justamente esos jóvenes. Son personas que no han llegado a la mayoría de edad y que por tanto potencialmente van a ser los habitantes del futuro, los que van a manejar las riendas de ese estado. Son las personas que por tanto habrán de determinar que la sociedad que vive en África o en América Latina es una sociedad joven, una sociedad que tiene muchas perspectivas de desarrollo, mucha esperanza de vida, porque son más jóvenes que viejos. En cambio, en Europa es el fenómeno al revés. Se están dando más viejos que jóvenes. Por tanto, Europa se está aviejentando y Europa corre el riesgo de que al rato no haya herederos de quienes se encargarán de lo que viene siendo pues todas las propiedades de lo que es Europa. A través del censo de población que en México, en el caso, se celebra cada 10 años, por estimar que en 10 años la población creció, la población ya es diferente a la de hace 10 años, se realiza. Y de hecho todos los países llevan también por periodos, por etapas, por cierta periodicidad, dichos censos para ir conociendo el crecimiento o el decrecimiento de la población. En el caso del crecimiento de la población, pues empezar a implantar medidas efectivas o medidas propias para evitar justamente esta situación de cada vez ser más mexicanos, cada vez ser más personas. Recuerdo que en los años 70 u 80, no recuerdo bien, existió la campaña de que la familia vive mejor, justamente para que los mexicanos le bajaran un poquito a atraer niños y pues mientras Dios lo quiera, pues vamos a tener niños. En los años 70, 80, con esa propaganda publicidad se buscó concientizar a la población mexicana para evitar que siguiéramos multiplicando, siguiéramos una sobreexplotación. La idea era justamente eso, tener familias con uno o a lo mucho dos integrantes, ya se van a tener, como también decía el eslogan, la familia pequeña vive mejor. ¿Y para qué son estas ideas? Pues justamente para eso, para saber si en un momento determinado hay riesgo de que en una población tenga un crecimiento acelerado, que a la postre va a implicar una serie de problemas, falta de empleos, falta de trabajos, falta de escuelas para poder estudiar o poder llevar a cabo a los niños. Si la demografía no nada más es cantidad, no nada más es saber cuántos somos, sino poder prever en relación con la población los posibles problemas que se puedan presentar de promiscuidad, de vivir en zonas pobres o del incremento de la pobreza ante la falta de oportunidades, de la gran demanda de mano de obra, pues salarios muy injustos, con salarios muy cortos, que impedirán que las personas puedan tener una vida, pues ya no digna, sino una vida de calidad, una vida de bienestar, lo cual permitirá en consecuencia tener estadísticas de todo nivel, estadísticas de cuántas mujeres son, de cuántos hombres son, de cuántos adultos, cuántos jóvenes, cuántos niños son, establecer los niveles promedio de estudios del mexicano. Si el nivel promedio de lo mexicano es la secundaria, es la prepa. Y aquí también vienen algunas cosas especiales. En los años 60, con que supieras hablar o supieras poner una X o poner tu nombre, era suficiente para que contratar. No te iban a pedir documentos, constancias de estudios, constancia de buró de crédito, simplemente como si supieras hacerlo elemental, ya lo hacías. Con el tiempo se pidió entonces que mínimo se requería los estudios de primaria. Si no acreditabas que habías estudiado la primaria, pues simplemente no te iba a contratar la empresa. Entonces estableció como un requisito para poder contratar empleados y trabajadores la acreditación de los estudios de
de primaria. Con el tiempo, ante la situación y la exigencia que tienen las empresas de tener personas más capacitadas, más preparadas, entonces va a pedir que la gente que quiera trabajar tenga por lo menos el nivel de secundaria. Y actualmente, como tú lo sabes, ya hay empresas que por lo menos te están pidiendo, o ciertos trabajos te piden por lo menos una licenciatura trunca, una licenciatura no terminada. Una licenciatura que por tanto avale tu calidad como persona para poderte contratar. Ya también existe la tendencia en México que el ser licenciado, el tener el nivel de licenciatura ya no es suficiente. Ya las empresas están pidiendo el nivel de los posgrados. Desde una especialidad pasando por la universidad, inclusive hasta llegar a lo que viene siendo el doctorado. Es decir, conforme se avanza y evoluciona la sociedad, se requiere que su población esté cada vez más preparada, más capacitada, con mayores habilidades, con mayores conocimientos. Y si bien en los años 60 con que supieras leer y escribir era suficiente, con que supieras poner tu nombre o tuvieras la escuela primaria era suficiente para contratarte, para los 80 y los 90, o los 80 mejor dicho, ya se requería no la primaria, la secundaria. Y hoy para los años 2000, para el siglo XXI, se está pidiendo incluso el nivel preparatoria, el nivel bachillerato. Y para ciertas profesiones como es agente judicial, bueno, ya no existe agente judicial, al menos de nombre, el agente ministerial, el agente que lleva a cabo la investigación de delitos, y ahí inclusive están pidiendo una carrera profesional. Es decir, estudios de una carrera profesional donde para ser policía, llamado en otros tiempos judicial o llamado ministerial o policial de investigaciones, pueda contar con una preparación que garantice o que al menos avale o permita vislumbrar que esa persona tiene las habilidades, los conocimientos, los requisitos suficientes para poder cubrir lo que nos vienen siendo las vacantes. En fin, la demografía es un estudio de la población, es un estudio completo y complejo de la población, no solamente en el aspecto cuantitativo, no solamente en la cantidad de número, sino en el aspecto cualitativo, nivel de vida, calidad de vida, tipo de vivienda, tipo de estudios, de profesión, de labores, de salarios, para en base a esto tener, por tanto, una sociedad debidamente integrada, una sociedad debidamente establecida, y que no solamente en México lo hace, sino que en todos los países lo tienen o lo llevan a cabo o lo realizan a cabo, justamente para tener un control de su población, un control en cuanto a sus estadísticas y en cuanto a implementar políticas públicas en su beneficio. Ya afortunadamente, salvo excepciones y muy contadas excepciones, el mexicano o la mexicana, el hombre o la mujer tienen la costumbre o tienen la idea de generar familias numerosas. Que en los tiempos de nuestras abuelas, o en tu caso tus bisabuelas, hablamos de familia de 4, no, de 4 era poco, de 6, de 8, de 10 hasta 12 integrantes. La etapa en que se decía que las mujeres se habían convertido como conejos o hijos tras otros hijos. Ya ese tipo de pensamiento, por fortuna, en México, salvo excepciones, ya no está prevaleciendo. Ya la mayoría de los matrimonios jóvenes o de los personas que se unen, ya piensan más bien en uno, a lo mucho dos. Ya tres, pues se les dio, pero no porque lo hayan querido, sino por algún descuido, alguna situación. Ya la mayoría de los jóvenes piensan nada más en esa cantidad de 1 a 2. Y ya se quitó ese pensamiento, pues no podemos decir machista, porque muchas también dependían de la mujer, el hecho de tener familias numerosas. El hecho de tener familias, aunque sean ahí encueraditas, aunque sean todas desnutridas, todas mal alimentadas, pero lo importante no era darles calidad de vida, sino tener cantidad de familia y formar, por tanto, familias numerosas. Y esta tendencia, pues no solamente es de México, sino es de todo el mundo. En todo el mundo, salvo algunas excepciones, como es el caso de África, por la situación que ellos tienen, por lo general la gente ya trata de tener mucho cuidado en ese sentido. Sabemos que China es el país o el estado que tiene mayor número de habitantes, mayor cantidad de habitantes.
Y vemos que en China, inclusive ya los están desperdigando, mandando a los países para que los chinos puedan, por tanto, en un momento determinado, no lleguen al nivel de que ya no hay espacio suficiente para tener a tanto chino. Estados Unidos, pues tampoco anda mal en cuanto a población, también son bastantes, pero ahí sí hay buena calidad de vida. Ahí inclusive creo que están pidiendo ahorita, o que John Biden, el actual presidente, está pidiendo que el salario mínimo sea $15 la hora. Cuenta que en Estados Unidos te contratan por horas, no te contratan por jornada de trabajo. Aquí en México te contratan por una jornada de trabajo cuyo horario máximo es de 8 horas. Si a ti te contratan por 8 horas con un salario mínimo, un salario promedio de 100 pesos diarios, arriba de 100 pesos diarios. Estados Unidos te contratan por hora y te pagan, y se está buscando de que ahorita de $9 suba a $12. Entonces, imagínate lo que significa esto, por eso mucha gente sueña o tiene pensado el famoso sueño norteamericano. Entonces, aquí en México, en cualquier parte del mundo, concretamente en México, por 8 horas me pagan promedio de un salario mínimo arriba de los 100 pesos. En Estados Unidos, por cada hora me están pagando $15. Que por lo general, si los manejamos como 20 pesos mexicanos, imagínate entonces cuántos son $15 que me pagan. Y si esto le agregas que en Estados Unidos te van a pagar, te van a contratar por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, y que después de cumplir tu horario de 3, 4 horas, pues tienes todo el tiempo del mundo para dedicarte a cualquier actividad, como sería la escuela, trabajo de 7 a 10, trabajo de 9 a 11 de la mañana, y después de las 11, después de las 10 de la mañana, pues como decimos, chino libre puede dedicar a otro tipo de actividad, desde estudio hasta otro tipo de trabajo, y entonces cumplo mi famoso sueño norteamericano. En fin, todo esto es demografía y todo esto es el estudio de la población para no solamente saber el número de habitantes, sino también para saber la calidad de vida que llevan esos habitantes, el tipo de bienestar social con que viven esos habitantes. Pues compañeros, con esto terminamos la quinta clase de geografía. Nos estamos viendo, por tanto, en otras clases más, otras sesiones más, para terminar lo que viene siendo todo lo que es geografía, y por tanto al menos tener cubierta esta parte del examen de Comipems en cuanto a la sección que te va a venir en dicho examen. Aquí lo únicamente que estamos es recordar esos temas que me imagino que al volverlos a repasar vienen a tu mente esos conceptos, esas clases, y por tanto, como te repetí al principio, si el examen de Comipems, velo de forma positiva, es un examen muy sencillo. Te están preguntando cosas que tú ya has aprendido y que ya llevaste. Están preguntando conceptos, definiciones nuevas o materias nuevas. Simplemente materias que desde primaria has llevado y que en secundaria has confirmado. Jóvenes, nos vemos la siguiente clase.